Hola, ¿qué escuchan, no? Hola, ¿sí? Hola, ¿qué tal? Buenos días a todas, a todos, ¿sí? A mi ex jefe, es un gusto estar al lado de él, José Antonio, a Rosa, a Verónica. Y si me permiten, yo antes de entrar directamente en el instrumento que tenemos hoy en día en nuestras manos, las mujeres de América Latina y el Caribe, los gobiernos de América Latina y el Caribe, que es la estrategia de Montevideo. Yo quisiera hacer una muy breve referencia al contexto ya de la situación en términos de tributación y demás en América Latina y el Caribe, que es lo que la CEPAL ha venido presentando, inclusive en el último informe financiero, que está en nuestra secretaria ejecutiva, la señora Alicia Bárcena, reforzando en nuestra región. Y tiene que ver con muy poquitos datos, pero es porque creo que es muy importante decir que lo que le pasa a la región en términos económicos y lo que le pasa a nuestro sistema tributario nos pasa a las mujeres. No es que eso es otra cosa y ahora vamos a hablar de género, ¿ya? Sumando. Y entonces, ¿qué nos pasa a las mujeres de América Latina y el Caribe? Nos pasa que, al igual que a los varones, estamos en un contexto de desaceleración de las economías, de enlentecimiento del crecimiento, así lo dicen los últimos datos, que al mismo tiempo se acompaña a nivel global de un debilitamiento del multilateralismo, sobre todo a partir del Brexit, yo diría los últimos 10 meses, un retorno al proteccionismo, y eso evidentemente también vamos a ver cómo afecta a las economías de la región, y la economía no baila sola, sino que factores o variables de corte social y político están acompañando estos fenómenos económicos. ¿Y esto por qué? Porque junto con la desaceleración de las economías tenemos el fortalecimiento de posiciones conservadoras, en algunos casos posiciones, yo diría, extremistas a nivel global, que están afectando directamente los derechos de algunas de las poblaciones, derechos de las mujeres, los derechos de los migrantes, y estas posiciones conservadoras están también siendo acompañadas por una nueva corte, yo diría, de gobiernos que tienen una tendencia más conservadora, más liberal, más de derecha, podríamos darle distintas lecturas. Y entonces, creo que desde la mirada también de las mujeres, desde la mirada de la economía feminista, desde la mirada que hacemos en la región, vemos como una constelación de situaciones en las cuales hoy estamos inmersos. Y en esta especie de constelación de situaciones tenemos un aumento de la desigualdad, después que hasta el año más o menos 2012 se había notado que América Latina y el Caribe había tenido la capacidad, con distintas políticas, inclusive con la ampliación o el mejoramiento de sus sistemas tributarios, de reducir la desigualdad. Hoy en día la desigualdad por el Gini está más o menos en un 0.469, lo que está haciendo un llamado de atención muy importante, junto con también una reducción del ritmo de reducción de la pobreza que veníamos teniendo los últimos años, y también acompañado por fenómenos, del cual recién hacía referencia José Antonio a nivel global, que tiene que ver con la evasión fiscal. Se supone que para el 2015 340.000 millones de dólares fue, yo diría que a grosso modo, la cifra de la evasión fiscal en la región. Y esto es casi un 7% del PIB regional, y este incumplimiento es un monto equivalente no solamente en términos del PIB, no solamente lo tenemos que pensar desde la mirada del Producto Interno Bruto, sino que lo tenemos que pensar desde la mirada de todas las políticas de igualdad que no pudimos hacer en la región, que nuestros gobiernos no tuvieron en sus manos
ya la capacidad económica para llevarlas a cabo, a pesar que son para garantizar derechos y garantizar libertades y autonomía. Entonces, creo que una de las miradas que podemos dar desde nuestra perspectiva es precisamente mirarlo no solamente como un fenómeno de corte económico, sino que mirarlo desde las interrogantes, las propuestas y las demandas que tenemos en la región. Y si uno mira los flujos ilícitos, que son que son mucho más que corrupción, si la evasión es corrupción, los flujos ilícitos es delito, por llamarlo bonito, que se supone que han alcanzado en la región más o menos en 2013 100.000 millones de dólares y que es el doble, por ejemplo, de las remesas que recibe la región, ¿no? Y cuando muchas de nuestras políticas sociales, por ejemplo, en algunos de los países se han sustentado precisamente en esos recursos que entran a partir de las remesas, que son recursos de mujeres y hombres trabajadores que han tenido que emigrar por razones económicas y de violación de sus derechos de nuestros países a Estados Unidos, Europa u otros inclusive países de la región. Y entonces, este contexto es un contexto que se da también en países que hoy en día nos caracterizan a nivel global como de ingresos medios. Y hoy tenemos que, de los 33 países, 28 son considerados de ingresos medios, más del 80%. Y esto nos enfrenta también a otro elemento que está jugando y que es muy importante en el consenso global y a nivel regional, que son los objetivos de desarrollo sostenible. Y alguien hizo un cálculo en Nueva York de que necesitamos 14 billones de dólares anuales para alcanzar, son estos cálculos, así que impresionan muchísimo, ¿no? Para alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. Llama mucho la atención también que cuando uno lee ese documento, es un documento que habla de muchos de los objetivos, pero no habla del objetivo 5, que es, y es como que ese no se puede cuantificar. Eso ya supera todo tipo de análisis que hacen nuestros colegas al respecto. Y ni les cuento lo que significaría el 5 más transversalizar todos los otros, porque tampoco está cuantificada la transversalización. Y esto es para decir que es en este contexto donde quiero partir por una especie de mea culpa de los gobiernos, de las mujeres, inclusive del movimiento de mujeres de la región, que nos hemos ocupado bastante poco del tema de la tributación, del tema de la estructura de la tributación en nuestros países. Hemos abordado otras políticas económicas, pero no hemos tenido, creo, todavía la capacidad suficiente de abordar con decisión qué significaría una justicia tributaria de género. Y creo que entonces este evento, esta reflexión, este proyecto que se está llevando a cabo es una oportunidad muy grande. Pero, junto con eso, es muy importante reconocer que este no es un tema nuevo en la región, que es un tema que está, una preocupación, una demanda, que está presente en lo que las mujeres de América Latina y el Caribe hemos sabido construir a través de las conferencias regionales sobre la mujer en los últimos años. Yo diría que más o menos desde Quito, desde el consenso de Quito, o sea que esto es en el 2007, por lo menos 10 años, en los cuales en todos los acuerdos gubernamentales, pero que han sido incididos por las organizaciones de la sociedad civil, el movimiento feminista, las organizaciones de mujeres que están muy presentes en la aprobación de estos acuerdos, encontramos referencias directas a una tributación más justa, encontramos referencias directas a una tributación más progresiva, que tenga un impacto redistributivo superior y mayor,
Tenemos referencias directas, por ejemplo, a acciones afirmativas en torno a la tributación y cómo eso podría redundar en beneficio no solamente de una igualdad de género, igualdad entre hombres y mujeres, sino en beneficio del ejercicio de los derechos y de la autonomía de las mujeres, que es nuestra preocupación. Y así si vamos viendo los distintos documentos, el consenso de Quito, el consenso de Santo Domingo, el de Brasilia, inclusive el de Santiago en el año 99, ya encontramos que hay referencias directas a esta preocupación. Sin embargo, ella estaba ahí, está, pero no hemos tenido todavía la capacidad, como decimos, de hincarle el diente, ¿no? De decir, a ver, ¿cómo? Y este a ver cómo es algo que enfrentamos, y acá llego a tu pregunta, Verónica, en Montevideo el año pasado, que realizamos la 13 conferencia regional sobre la mujer de América Latina y el Caribe, y donde se aprobó la estrategia de Montevideo. Y la estrategia de Montevideo es un nuevo instrumento que tienen los gobiernos, pero que tiene el movimiento de mujeres, que tenemos las organizaciones de la sociedad civil en nuestras manos, que pretendió y que pretende pasar del qué al cómo. O sea, no solamente decir eso que nos preocupa, eso que queremos cambiar, esos elementos del diagnóstico que tenemos, 1 de cada 3 mujeres no tiene ingresos propios, 1 de cada 2 mujeres o no tiene ingresos propios o tiene ingresos que son inferiores a un salario mínimo, las mujeres dedicamos 1/3 de las horas semanales de nuestra vida al trabajo doméstico no remunerado. O sea, yo les podría compartir muchos elementos del diagnóstico que nos hablan de esa situación en la cual, de desigualdad fundamentalmente, y de no ejercicio de derechos que se encuentran las mujeres en la región. ¿Qué es lo que pretende la estrategia de Montevideo? Pretende apoyar políticas transformadoras de carácter innovativo que nos hagan pegar una especie de salto cualitativo, y lo interesante es que nos preocupamos por el cómo, justamente en ese contexto inicial que yo les comenté, que es en ese contexto que podríamos decir que es absolutamente desfavorable, pero que hay una decisión en América Latina y el Caribe de hacer. Y esta estrategia de Montevideo tiene 10 ejes de implementación, asume la Agenda 2030, asume los acuerdos de Addis Abeba como propios, la nueva agenda urbana, ¿ya? Como propios para seguir avanzando, y tiene 10 ejes de implementación, pero son 10 ejes de implementación que pretenden erosionar 4 nudos estructurales. Y esto creo que es importante, ¿por qué? Porque la desigualdad de género es estructural en nuestros países. ¿Ya? No es una anécdota, no es un anexo, no es algo más, forma parte de la estructura de desigualdad, y por eso se combina con la desigualdad socioeconómica de manera virtuosa, las dos desigualdades, viciosas pero virtuosas entre ellas, en la cual tenemos 4 ejes entonces, nudos estructurales. Uno tiene que ver justamente con la desigualdad socioeconómica y la persistencia de la pobreza. El otro tiene que ver con la persistencia de una cultura patriarcal, de una cultura del privilegio frente a la cultura de los derechos. Y si uno piensa todas las exenciones tributarias que tienen las empresas en nuestros países, claramente la cultura del privilegio es absolutamente obscena, está ahí, en el campo de la tributación, como está también en el campo de nuestras cotidianidades. El otro nudo estructural es la división sexual del trabajo y la asignación casi exclusiva a las mujeres del cuidado y del trabajo doméstico no remunerado, que ustedes saben que aporta a la economía un equivalente de casi 1/5 del Producto Interno Bruto de los países. Eso para los 9 países que tenemos valorización de este trabajo. Entonces yo quisiera que tengamos la capacidad de que cuando vamos hablando del PIB, cuando vamos hablando
de montos y de deudas, también tengamos la capacidad de estar pensando qué es lo que estamos aportando las mujeres a esa economía que nosotros queremos transformar. Y esa es la otra pregunta. La actual formato, la actual estructura y asignación de las tributaciones en nuestros países no nos es suficiente, pero creo que tampoco nos es suficiente mejorar. Tiene que producirse, y ahí desde una economía heterodoxa, desde una economía feminista, un cambio también desde lo que los países consideramos. Y el último nudo estructural es la concentración del poder y las relaciones de jerarquía que en el ámbito público, que son identificadas también como un factor y un elemento que hace que las cosas no sean de otra manera. Supuestamente, y creo que todos vamos a coincidir, que cuando nosotros apostamos, y la estrategia de Montevideo lo hace, por una democracia paritaria, por la participación de las mujeres en los procesos de adopción de decisiones, no solamente es porque va a haber más mujeres y eso es demográficamente representativo, sino porque pasaría a ser un criterio de la toma de decisiones. Y ahí la pregunta es cuántas de nosotras, cuántas mujeres en la región, estamos tomando las decisiones de la macroeconomía, de la tributación en nuestros países.